Empezamos. Hola, hola, ¿cómo estamos? Qué gusto saludarlos. Pues ya saben, aquí todos los martes sus amigas de Impulso Rosa platicando con mujeres que inspiran y hoy pues no es la excepción. Tenemos aquí a nuestra buena amiga Gaby Blanco, es doctora, neuróloga y pediatra. Entonces, pues en este tema de consúltale al experto es que nos hizo favor de aceptar la invitación de poder platicar con todos nuestros amigos facebookeros. Saben que el COVID, pues no nada más es el transcurso de la cuarentena, del aislamiento, de que a todos nos está afectando de manera diferente, son síntomas diferentes, reacciones diferentes, y bueno, pues a unos sorprende a veces cosas que dicen, híjole, yo así no estaba antes y hoy me pasa esto. El COVID hoy a mucha gente le está generando depresión, le está generando ansiedad, algún tema nervioso, porque pues no sabemos ciencia cierta por qué, pero bueno, pues obviamente en algo está afectando al sistema nervioso el COVID. A muchos les generan secuelas muy diferentes, otros como si nada, algunos problemas circulatorios, pero cierto es que es una enfermedad que invade sin entender el por qué. Pero hoy nuestra amiga Gaby Blanco, que es una neuróloga pediatra que entiende perfecto el tema, nos va a decir por qué. ¿Por qué, Gaby? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué ese miedo? ¿Por qué esa ansiedad? ¿Por qué esa sensación que muchos dicen que sienten que les falta el aire y sus pulmones los checan en las placas y ya están bien? Las secuelas post-COVID tienen su tema, ¿eh? ¿Por qué? Platícanos, Gaby. Claro. Hola, muchísimas gracias por la invitación, Citlali, y No, a todos los de Impulso Rosa. uh-huh. Pues, bueno, hay muchas causas. La primera es secuelas pulmonares, ¿no? De eso tenemos que hablar, que no se ha hablado mucho, no se ha tratado mucho. La inflamación que hay en los pulmoncitos me va a alterar la respiración Uh-huh. posterior al COVID como tal, ¿no? Entonces, no se está rehabilitando mucha gente, ¿no? La verdad es que yo pues he tenido muchos casos de conocidos, amigos, y posterior a tener la enfermedad no hay una rehabilitación como tal, ¿no? Son ejercicios respiratorios que se llevan a cabo por médicos rehabilitadores y Uh-huh. terapeutas rehabilitadores pulmonares, por Okay. médicos neumólogos, ¿no? Que son rehabilitadores pulmonares también. Entonces, esta es una de las partes, ¿no? La verdad es que digo, yo te puedo contar mi caso también, ¿no? La verdad es que yo tuve COVID y me rehabilité y aún así todavía tengo problema para la respiración. La mayoría de personas respiramos mal, eso es algo, respiramos solo con el tórax y hay que respirar con el abdomen, ¿no? Pero pues está unada la parte neurológica, la parte psiquiátrica, la parte emocional. Hay patologías que están relacionadas con precisamente el tema, ¿no? Con la ansiedad, con todas estas partes que de repente no tratamos mucho, que son el respirar de forma no adecuada, aparte de la parte pulmonar afectada, pues también es por la parte neurológica. Uh-huh. Entonces, esto me va a generar una sensación de falta de aire que está dada precisamente por la ansiedad. Ok, Uh-huh. perfecto. Y, por ejemplo, ¿qué hacer, Gaby, en este caso? Porque yo conozco gente que ya lleva un rato batallando con la depresión y que no era así, o sea, fue post-COVID. No sé si el reto, el miedo de haberla padecido, hay tanta información y ves tantas cosas cercanas que, por supuesto, el vivirla, independientemente de los síntomas, yo creo que la guerra emocional es terrible, ¿no? Lo que hay aquí adentro, yo creo que es más fuerte que la sintomatología que tú puedas representar. ¿Por qué, Gaby? Platícanos qué podemos hacer, cómo enfrentar este tipo de situaciones, porque aquí algo se trastoca definitivamente, insisto, puedes a lo mejor sanar físicamente, pero aquí adentro no, algo pasa. Sí, 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 Tlali, claro, mira, aparte de la enfermedad, como te decía, como tal, ¿no? De la parte orgánica, vamos a llamarla así, pues está la parte, tú mencionaste ahorita algo, ¿no? La depresión. Hay un trastorno que se llama depresión con ansiedad, trastorno depresivo y ansioso, que puede estar junto o puede estar por separado. ¿Por qué Uh-huh. ocurre? Digo, tú mencionabas ahorita en los pacientes post-COVID, ¿no? Después de COVID, pero no solo es en el paciente, ¿no? Sino es en toda la familia, en todo su entorno. Aparte de la enfermedad, pues tenemos ahorita la parte de tener que estar en casa, ¿no? Entonces,
La verdad es que esto me ha cambiado los hábitos. Yo siempre les digo a mis pacientes, en esta época he tenido un cambio de patologías impresionante, ¿eh? O sea, tanto descontrol de las patologías, de las enfermedades que ya estaban, como nuevos síntomas, todos generados por el estar guardado en casa. Yo que veo niños, ¿no? Que me oriento más hacia niños y adolescentes, híjole, tengo mucha enfermedad que se está generando por el encierro, básicamente, ¿no? Entonces, estamos cambiando hábitos. La verdad es que yo interrogo, ¿no? Siempre en mis consultas el ciclo vigilia-sueño, que es algo bien importante, que de repente no le damos importancia, que acaba de ser precisamente, se acaba de celebrar el Día Internacional del Sueño, el 19 de marzo, y es un tema en el que no nos orientamos mucho, pero se han modificado los hábitos impresionantemente, Citlali. Señora, ¿a qué hora se duerme su niño? No, pues que no se quiere dormir y se duerme como a la 1, 2 de la mañana. Niños de 3, 4, 5, 10 años durmiéndose a la 1, 2 de la mañana. Pero sí repone el sueño, doctora. Se levanta como a la 1 de la tarde. Eso no es adecuado, ¿no? Claro. El día se hizo para estar despierto, la noche para dormir. No se pueden invertir los ciclos porque precisamente el sueño está generado para recuperarnos, ¿no? Esta es una, y en los niños, pues para el crecimiento, es cuando se liberan muchas hormonas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues dormir de forma adecuada. Yo les digo siempre a los papás y tanto nosotros como adultos, como los niños, tenemos que seguir teniendo los mismos hábitos y rutinas que teníamos anteriormente. Claro. Recalco mucho siempre en los pacientes, no estamos de vacaciones, ¿no? Porque de repente dicen, no, pues es que como las clases no están y las pueden tomar después, no. Tenemos que seguir con la misma rutina que teníamos antes, levantarnos a la misma hora, acostarnos a la misma hora. Los niños 8, 9 de la noche ya tienen que estar durmiendo, ¿no? Porque el sueño va a variar dependiendo de la edad. Claro, entonces es Alimentación. cuidar perdón, entonces es cuidar Uh-huh, todos los hábitos, porque no estamos de vacaciones, eso lo tenemos que recalcar. Tienes toda la razón, doctora. sí, Pero ¿sabes uh-huh, qué? A mí me están haciendo preguntas, déjame te digo lo que nos sí, dicen. Un saludo a todos uh-huh. los que se conectaron, muchas gracias amigos facebookeros guapísimos, son los más guapos los que se conectan. Y aquí nos dice mi amiga Odette, ¿cómo manejar el miedo a salir nuevamente después de haber padecido COVID? Y sí es cierto, conozco mucha gente que tiene pánico de que le vuelva a dar. Y piensan y se generan paranoias y cosas por el estilo, y la verdad es que, digo, no es para menos, insisto, la guerra psicológica es muy complicado. ¿Cómo manejar el miedo? Platícanos. Mira, yo creo que aquí es seguir la sana distancia. Si no tienes a qué salir, no salir, ¿no? La verdad es que sé que es algo muy complicado, ¿no? Ya es mucho tiempo de encierro, pero seguir haciendo caso a lo que nos comentan las autoridades de salud, porque en realidad todavía no tendríamos que salir, ¿no? O sea, la gente que no debe de salir, no tendría que salir. Los que tenemos que salir a trabajar, pues con todas las medidas, ¿no? Lavado de manos, uso de cubrebocas, fijarnos bien en los cubrebocas, ¿no? De repente, en el buen uso, en cubrebocas adecuados, ¿no? Hay estudios donde se dice que, pues obviamente los cubrebocas especializados, ¿no? Que son los N95, KN95, pues son los más indicados, ¿no? Lavado de manos, sanitizarnos y respetar las medidas, ¿no? Que se tienen que generar. El miedo no se nos va a quitar, ¿no? Todos tenemos miedo. Hay recaídas, eso es algo que está bien descrito. Mejorar los factores de riesgo, ¿no? Eso es otra de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? Para disminuir el miedo. O sea, yo también confío mucho en que si tú haces lo que tienes que hacer, no tienes por qué tener miedo, ¿no? Que es hacer ejercicio, comer sanamente, ¿no? Que de repente se nos olvida. Eh, te comentaba ahorita también de repente el uso de videojuegos, dispositivos electrónicos, que se ha incrementado muchísimo. Es eso, ¿no? Reforzar los hábitos que son los que nos van a dar un estilo de vida adecuado. Claro, tienes toda la razón. Todos ya tenemos que salir a trabajar, nos tenemos que adaptar a nuestra nueva normalidad. Sí es natural tener miedo, pero tampoco podemos permitir que nos rebase el miedo.
¿Cómo eliminar el miedo? Pues yo también les podría aconsejar que nos desintoxicáramos de tantas noticias todos los días. Hay gente que compulsivamente lleva las estadísticas de cuánta gente está muriendo diario, pues obviamente eso te va a atacar de miedo. Hay mucha información, me queda claro, en las redes, pero no toda es real. Entonces, por eso es importante preguntarle a gente como Gaby, que es médico, que es neuróloga, que por supuesto tiene la preparación como para dar un consejo o decirte qué hacer, pero pues no a tu comadre, no a lo que dice el que te pone las hierbitas, porque ahí es donde la gente se confía de situaciones que pues que no son reales, ¿no? Te confías de un té, te confías de una infusión y que a tu comadre le funcionó, y ahí es donde de verdad todos perdemos. Creemos que tú puedes atarantar al bicho, por ejemplo, en las reuniones donde hay mucha gente, ¿no? A la hora de comer, esa es un área de riesgo. Tienes que comer con la menor gente posible y si lo puedes hacer en línea, mejor, o sea, es decir, sentarte al lado de, no enfrente de. Hoy las nuevas reglas nos exigen eso, que comen de lados, no de frente, porque si comes de frente, pues te estás escupiendo, estás salpicando, estás generando aerosoles y de lado, pues los avientas hacia enfrente. Entonces, tenemos que aprender a que hoy las reglas del juego cambiaron, que debemos de acatar nuevas disposiciones, que si creemos es que nada más me lo quité 5 minutos, bueno, se necesita un segundo para contagiar. El cubrebocas tiene que ser ya parte de tu traje diario, así como usas playeras, zapatos, camisas, tienes que traer un cubrebocas. Eso es importantísimo, lavarte las manos constantemente, no flojees, desinfectar todo lo que puedas, no es sanitizar, es desinfectar, ya no lo aclararon y es con alcohol. Y bueno, pues no tengas miedo porque esta es tu realidad hoy. Aislados, no podemos estar todos aislados al 100% porque tenemos que salir a buscar ingresos para que nuestra familia coma. Pero hacerlo lo más restringido posible. Tampoco podemos andar haciendo cosas que pues no son necesarias por el momento, ¿no? Sí tenemos que ir a los negocios. De hecho, me han cuestionado, oiga, pues está en ese negocio, urge reactivar la economía. Claro. Lo hago con todos los cuidados. Hoy las fuentes de empleo dependen de que venzamos nuestros miedos y más bien hoy seamos personas seguras de sí misma porque sabes que cumpliste con los protocolos, ¿no? Y entonces puedes interactuar, estás en sana distancia, solamente hay 2 personas, no estás en lugares encerrados, estás obviamente cuidando que haya las medidas sanitarias en todos lados y exigirle a la gente que está contigo que se ponga el cubrebocas, porque luego los ves y hasta te dan ganas de picarle los ojos, ¿no? Porque ya hay mucha gente que eso no lo hace no sé quién para controlarnos. Hoy quieres hasta llorar de que haya gente que todavía no crea en eso, porque es falta de respeto, falta de amor, falta de empatía. Cada vez que se contagia a alguien, sigue la gente muriendo de COVID. Bueno, pues obviamente es sumamente complicado, te digo, este escenario. Y bueno, pues hoy, entre más nos cuidemos nosotros, cuidamos a los demás y tenemos que transitar. ¿O no, doctora? Sí, tú mencionabas algo bien importante, ¿no? Recuerden que las recomendaciones hechas por las autoridades, ¿no? Que son las que las envían, es precisamente esta área, ¿no? Mantener es un diámetro de 1.5, porque ahí es 1.5 metros, porque así es cuando hablamos, echamos unas gotitas de flush, se llama, y van a llegar a 1.5 metros, ¿no? Entonces, sí, en realidad, o sea, como comentabas, ¿no? Lo ideal sería que saliéramos a las actividades esenciales. Si no tenemos que ir a cenar a algún lugar, no ir, ¿no? Yo sé que mucho es necesidad, pero bueno, ya así vamos, como tú dices, reforzar todas estas medidas, ¿no? Del 1.5 metros, procurar hablar lo menos posible, ¿no? Porque esa es como la otra parte. Ser conscientes también, yo creo que esa es como la parte más importante, ¿no? La verdad es que yo vi mucho paciente también que de repente no era consciente de sus síntomas, ¿no? Y que iban a trabajar sabiendo que había una posibilidad tanto de contagio como siendo contacto, ¿no? Entonces, esta enfermedad yo creo que es, en algún momento se va a acabar, pero cuando todos seamos conscientes de esta parte, ¿no? De acuerdo. Exacto, tomar mucha agua, ¿no? Ahorita estaba por ahí tomando agua, hace mucho calor, hay que hidratarnos bien, o sea, hay que reforzar todas las medidas que de repente, igual yo siempre les digo a mis pacientes, es que los niños no toman café, ¿no? Los niños no toman Coca-Cola, los niños toman, y no es porque mis niños que van a consulta estén enfermos, sino porque en realidad ningún niño, y vamos a ser un poquito más estrictos, ¿no? Ningún adulto
deberíamos de consumir esas sustancias en exceso. Entonces, yo creo que es como reforzar esto. Tú decías otra cosa bien importante, ¿no? Que desgraciadamente esto me va a complicar muchas enfermedades, no solo el COVID, ¿no? El COVID porque es nuevo, pero hay muchas otras enfermedades que las complicaciones se generan porque hay esta serie de tratamientos, son tratamientos finalmente alternativos, pero que le dio el tío, el primo, el vecino, Entonces, sé todo el miedo que hay, ¿no? Por ejemplo, de acudir a un hospital. Yo tenía miedo de acudir a un hospital porque sabía que ahí el riesgo era muy alto, pero ya no hay de otra. Ya no hay de otra, Citlali. Cuando necesitas, cuando requieres, hay que buscar lo mejor posible, obviamente, y acercarte en el momento indicado, ¿no? Por eso te digo, por ahí Odette nos decía, ella cumplió todas las medidas y aún así se contagió. Hay factores que se están estudiando. Hay mucha gente que no se ha contagiado, que a lo mejor tiene factores de riesgo, que a lo mejor eso poco a poco se va a ir sabiendo. A lo mejor hay una predisposición genética para padecer la enfermedad, ¿no? A lo mejor no toda la gente la va a tener. Hay mucha gente que sabemos que son asintomáticos, que no van a tener síntomas también. Entonces, no hay que tener miedo siempre y cuando hagamos lo que tenemos que hacer. Lo demás ya no está en nuestras manos también. Doctora, otra pregunta. Nos dicen que igual el COVID genera algún tema de inflamación de nervios, ¿no? En el sistema nervioso central, y que eso es también lo que probablemente esté ocasionando este tipo de ansiedad, depresión, etcétera. Mi pregunta y lo que preguntan es, ¿se va, o sea, esto se desinflama y regresas a tu normalidad anterior o ya son secuelas con las que vamos a tener que aprender a convivir? Sí, Tlali, otra pregunta súper interesante. Recordemos que el COVID, bueno, el coronavirus es un virus y como tal me puede afectar todas las áreas del cuerpo. Tiene un predominio o va a escoger los pulmones como órgano de afectación, se llama órgano blanco, pero me puede afectar todo. O sea, a veces no le damos importancia, pero me puede generar efectivamente problemas neurológicos, problemas psiquiátricos, problemas dermatológicos. En los niños los cuadros clínicos son diferentes. Ellos no tienen tanta afectación pulmonar, pueden tener infecciones de la cabeza. Efectivamente, la infección me va a generar inflamación. La inflamación es la liberación de sustancias que el mismo cuerpo hace para defendernos contra el virus. Ajá. Esa inflamación sí revierte, ¿no? Bueno, cuando los pacientes no tienen secuelas graves, va a revertir, pero no solo es la inflamación, hay muchas otras síntomas, signos posteriores al COVID, como, bueno, causados por la propia inflamación, ¿no? Que es en realidad lo que nos da las secuelas, pues, desafortunadas, ¿no? O la muerte, que no es tanto como tal la propia infección, sino son las complicaciones de la infección. En algún momento se espera que se regrese a como eras antes, sí, como con cualquier infección, pero aquí es donde yo te decía la importancia de la rehabilitación, de hacer ejercicios. Rehabilitación es volver a enseñarle al cuerpo a hacer como era antes, ¿no? O mejor, vamos a verlo así, darle señales al cuerpo para que mejore esta parte. Entonces, sí esperamos que en algún momento regrese a la normalidad anterior, pero siempre y cuando, bueno, hagamos todo lo indicado que se sabe hasta ahora, porque recordemos que hay muchas cosas que no sabemos todavía de la enfermedad como tal. Y no solo de esta, sino de muchísimas otras enfermedades. Hay muchas cosas que no sabemos. De repente los pacientes, pues, desconfían, ¿no? También, no es que el doctor me indicó mal. No, muchas veces no es eso, sino que finalmente apenas están conociendo muchas enfermedades, ¿no? Desgraciadamente, lo que no se quería que pasó era que se saturaran los hospitales, los médicos, que toda la población fuera atendida por especialistas, ¿no? Que de repente, pues eso fue lo que ha pasado mucho, ¿no? Que de repente todos hubiéramos querido tener la atención de un neumólogo, o sea, de un médico especialista, y desgraciadamente, pues a veces es insuficiente. Claro. Ya para concluir, doctora, muchísimas gracias por todo lo que nos aportas.
Definitivamente, por lo que hemos analizado y hemos estado viendo, el común denominador para verdaderamente transitar con el COVID, porque pues ya es una realidad la que hoy nos toca enfrentar, son los hábitos alimenticios, el tener fortalecido nuestro sistema inmunológico, el tener fortalecido tu sistema emocional, no darle chance y tener una guerra muy importante, pero vencer tus miedos, vencer tus ansiedades, eso es muy importante. Por supuesto, tratar de tener algo que nosotros antes no hacíamos. Sinceramente, no éramos a estarnos lavando las manos tanto. Es más, hasta comíamos en los puestos de la calle los que estaban directos en el escape del camión. Esos eran los mejores, ¿no? Y bueno, enfermedades gastrointestinales, Sí. pero siempre sobrevivíamos. Hoy el tener hábitos diferentes nos va a ayudar a prevenir o por lo menos evitarlo o a transitar de forma diferente. Entonces, insisto, esto ya cambió. En la medida en que entendamos del cubrebocas, de la careta cuando sea necesario, de la lavada de manos, de la sana distancia, de evitar los grupos grandes y que por supuesto tengamos hábitos alimenticios correctos, una rutina de hacer ejercicio para fortalecernos, porque para regresar a ese cuerpo que teníamos que respiraba maravillosamente después del COVID, tienes que ejercitar tus pulmones para recordarle que ellos funcionaban de esa manera. Entonces, la gente es muy dada a, desafortunadamente como mexicanos, cuando estamos muy, muy enfermos, ahora sí vamos al doctor. Y luego nos dan la medicina y te tomas 2, 3 pastillas y no concluyes los tratamientos. Nada más. Nos falta disciplina, nos falta ser ordenados, hoy con disciplina y con orden. Y obviamente siguiendo y acatando las instrucciones que no inventaron, que obedece a protocolos internacionales, vamos a salir adelante. No se desesperen de que les haya dado ansiedad y depresión, se les va a pasar, se va a desinflamar su sistema nervioso, si siguen las instrucciones, porque también así de estoy acostado en mi cama y todo se va a resolver, no, tenemos que hacer la parte que corresponde, ¿no crees, doctora? Claro, claro, claro. Ya platicamos la importancia de los hábitos, del encierro, ¿no? Las complicaciones del encierro, pero no olvidemos lo importante que es acudir a los especialistas adecuados, ¿no? La ansiedad y la depresión se tienen que valorar por un psiquiatra, por un psiquiatra, y ya el psiquiatra los derivará, digo, ya cuando es algo que no se puede manejar con hábitos, que es ya como una enfermedad que me está generando ya problemas. Por ejemplo, si ya no quiero si mi miedo es extremo, ¿no? Si ya me hice ejercicio, dormí bien, comí bien, y aún así sigo con un miedo extremo, tengo que dirigirme al médico especialista, que es el psiquiatra, ¿no? El psiquiatra me referirá al psicólogo. Si es necesario, por ejemplo, sigo desaturando, ¿no? Que hablamos ya mucho de esa parte, sigo requiriendo como esa necesidad de oxígeno, pues tengo que acudir al neumólogo. Claro. Ya le comentaba la importancia de la rehabilitación pulmonar, ¿no? Hay por ahí un comercial en los centros de rehabilitación Teletón, hay rehabilitación pulmonar. Desgraciadamente a veces esta información no se conoce, pero es importante saberlo claro. Y en los centros de rehabilitación, ¿no? Y bueno, obviamente a nivel privado existen los rehabilitadores pulmonares que son médicos, existen los terapeutas pulmonares que son licenciados en terapia, ¿no? Que a veces tenemos desconocimiento de esta área. Y bueno, acercarse, ¿no? Yo creo que muchos médicos actualmente estamos abiertos a contestar preguntas, a orientar. Entonces, no duden en preguntarnos, ¿no? Con claro. Toda la confianza, aquí estamos para orientarlos, básicamente. Perfecto. Pues muchas gracias, doctora. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Gracias, amigos. Insisto, sigamos manteniendo la guardia arriba, no nos confiemos. Entendemos que hoy la vacuna despresuriza un poquito el tema emocional, pero esto sigue. Aprendamos a vivir con nuestra nueva realidad, respetando todas las reglas, y por supuesto que vamos a lograr frenarla y hacer que esto se acabe más pronto. Muchas gracias, doctora. Pues ya saben, la pueden encontrar en Intermédica, la doctora Gabriela Blanco, neuróloga pediatra. Y bueno, pues así seguiremos haciendo una red de apoyo para que entre todos podamos salir más pronto adelante de todo esto. Gracias, de verdad, desde el fondo de mi corazón. Gracias, Itlali. Gracias, Gaby, de verdad te agradezco mucho tu disposición y el que nos hayas compartido de todos estos tips pues obviamente para poder salir y transitar, porque qué complicado es el sistema nervioso, cómo lo están atacando, invadiendo. Entonces, relájense, tranquilícense, va a pasar. De verdad, todo va a pasar, mucha fe. Eso también es muy importante, saber que vamos a estar bien. Pero bueno, pues obviamente seamos positivos. Queda todavía un trecho, pero cada vez falta menos. Muchas gracias, Gaby. Y nuevamente, gracias a todos. Gracias, Itlali.
por conectarse. Gracias. Bonita noche. Gracias, Gaby, que estés muy bien, te lo agradezco muchísimo. Igualmente. Bye. Bye.